Pues empecemos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites conocer de tu palabra. Necesitamos de tu palabra. Queremos que tu palabra nos guíe, nos llene, nos dirija. Padre Celestial, necesitamos que tú nos guíes a conocer más de tu perfecta voluntad y de lo que Jesús nos ha enseñado a ser discípulos. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Pues hoy estamos concluyendo la parte de evangelismo y discipulado, aunque estaremos hablando todavía de discipulado porque es un tema muy amplio, pero es un hecho que la palabra de Dios tiene que ser predicada y evangelizada. La palabra de Dios tiene que ser compartida y nosotros evangelizar, y necesitamos movilizarnos. La palabra de Dios no vuelve vacía como nos mostraba el hermano Aarón. Sabemos que la palabra de Dios queda sembrada, pero necesitamos guiar a la gente que conoce la palabra ahora a caminar de acuerdo a esta palabra. Y vamos a hablar hoy de el discipulado. Vamos a hablar de una forma general, el discipulado. Y esta parte del discipulado les quiero comentar la siguiente frase. El discipulado comienza con un llamado, pero continúa con una transformación. El llamado empieza cuando tú dices: Jesús, yo creo en ti. Te reconozco como Rey, como Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Y es cuando hemos recibido el Evangelio, las malas noticias del pecado que tengo, las buenas noticias que Jesús me salva, me perdona de pecados al momento de arrepentirme. Ese es el llamado. Pero el discipulado comienza cuando somos llamados por Jesús y continúa para que nosotros seamos transformados con esta transformación. Todas y todos los que tenemos a Jesús como Rey, Señor y Salvador, estamos trabajando en esta transformación. Este es el discipulado. Requiere tiempo, requiere que avancemos, requiere que nos esforcemos. El discipulado es algo que moviliza nuestros corazones. Jesús no llamó a personas para que pudieran asistir a reuniones. Jesús quiere que le sigamos. El discipulado tiene que ver con conocer a Dios por medio de la palabra y que entonces podamos seguir a Jesús aplicando esta palabra y que podamos seguir a Jesús en sus pasos y que eso nos vaya transformando. Y por supuesto, que participemos en su misión. La misión de seguir dando las buenas nuevas de salvación. Reiterarlo, repetirlo es importante porque a veces podemos olvidarlo. Es muy común que los humanos lo olvidemos, ¿no? Porque las ovejitas, ¿saben que olvidan las cosas? Y hago un paréntesis hablando de ovejitas. Una recomendación muy buena, si tú dices, es casi verano y ¿qué puedo ver? No me gusta el fútbol y ¿qué puedo ver? Hay una película que les recomendamos que se llama Las ovejas detectives. Es muy buena. Te habla lo que es el pastorado y el discipulado casi de ovejitas. Es de investigación, es como combinación de investigación y Babe, el puerquito, pero da unos principios muy buenos sobre pastorado y sobre ovejas, ¿no? Vamos a investigar si el director es cristiano porque da unos principios de rescate, redención, de amor, de obediencia. ¡Wow! Recomendable. Está en pocas carteleras, pero se llama Las ovejas detectives, con Hugh Jackman y muchos borregos. Pero está muy buena. Se la recomendamos, cierro el paréntesis. Deseamos que con esta plática, como iglesia, podamos comprender que el discipulado bíblico, lo que nos pide Jesús, de acuerdo a este modelo que Él nos enseñó, podamos asumir el compromiso de hacer discípulos, pero primeramente de ser discípulos de Jesús y de aquellos que nos están cuidando, guiando y mentoreando. Porque vivimos en una época donde es posible asistir a una iglesia durante muchos años, pero sin llegar a ser un verdadero discípulo. Queremos que si ustedes están asistiendo a esta iglesia, puedan ser no solo creyentes, sino discípulos. Queremos que ustedes hagan la obra de Jesús que nos pidió, que hagamos discípulos. Yo quiero discipularles, quiero que ustedes discipulen y que otros sean discipulados por ustedes. Para eso hay que hablar de lo que es la diferencia entre un convertido y un discípulo,
lo que es un asistente y un seguidor, y lo que es un consumidor espiritual y un aprendiz de Cristo. Yo deseo que como iglesia y los que nos están escuchando y viendo en redes, saludos, puedan diferenciar entre un convertido y un discípulo. ¿Alguien se puede convertir? Sí, pero no seguir a Jesús. Y eso le pasó a Judas. Conoció de Jesús, pero su corazón no está convertido a Él. Eso es algo fuerte. Podemos estar 3 años conociendo y escuchando y no ser discípulos. Podemos asistir bien bañados, bien bonitos, pero no ser seguidores de Jesús. O podemos consumir espiritualmente palabra, información y no dejar que esa palabra nos transforma y sigamos siendo aprendices de Cristo. Deseo que todos podamos ser aprendices de Cristo. Jesús nunca dijo, vengan a escucharme una vez por semana. No, al contrario, Jesús dijo, sígueme, ven, sígueme. Lo vamos a ver en las siguientes escrituras. Aproximadamente Él invirtió 3 años con 12 o más discípulos y no solamente hizo a estos hombres comunes seguidores de Él, les llamó pescadores de hombres, porque esto los llevó a ser personas que alcanzaran las naciones. Y para empezar vamos a ver 3 puntos en los siguientes versículos que les voy a comentar, sino antes decirles algo que dijo Dietrich Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado. Él dijo, el cristianismo sin discipulado es siempre cristianismo sin Cristo, ¿no? Suena contradictorio, pero ¿creen que hay un cristianismo sin Cristo? Podemos decir, seguimos a Cristo, amamos a Cristo, pero no hacer nada de lo que Cristo dijo, ¿no? Y él habla de que en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, encontró mucha gente que se decía creyente en Dios y desobedecía todos sus mandatos. Y es algo fuerte. Cristianismo sin Cristo se vuelve cuando uno no es un discípulo. El cristianismo sin discipulado es siempre cristianismo sin Cristo, ¿no? Porque Cristo enseña. Recuerden, el mensaje siempre es el mismo. Cristo salva, Cristo transforma y Cristo envía. Esa es la realidad. Cristo salva, sí. Ese es el evangelio. Cristo transforma. Es lo que está haciendo con nosotros y es el discipulado. Y Cristo envía a que prediquemos, pero que también a que hagamos discípulos. Y es lo que vamos a estar hablando como iglesia. Sí, Él salva, es nuestro Salvador. Pero Él nos transforma, es el que restaura por medio de su Espíritu Santo. Y cada día nos negamos, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Ese es el costo del discipulado. Esa es la transformación. Pero también nos envía. Te dice, ve, pero no soy capaz, no me siento capaz, no sé, me da pena. Aprendemos y avanzamos. Eso es lo importante. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Desde el versículo 17, si podemos ir un poquito antes. Desde el versículo 17. Primer punto, ahorita se los voy a decir, pero primero leamos. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repitan conmigo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús, desde el inicio de su ministerio, invirtió en el discipulado. Y la pregunta es, ¿tú qué prioridad le das al discipulado en tu vida? Lo primero que hizo Jesús al empezar a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, fue también hacer discípulos. Predicaba, daba las buenas nuevas y hacía discípulos. Y les dijo, vengan en pos de mí. Jesús nos dice, vengan, vamos. Yo les digo, vamos.
¿Quieren que formemos un discipulado? Hagámoslo. Y el discipulado es la transformación de ir conociendo la relación que tenemos uno a uno. El primer punto que te quiero comentar es el siguiente. El discipulado comienza con un llamado personal a seguir a Jesús. El discipulado comienza con un llamado personal de seguir a Jesús. Ese es discipulado. Jesús dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Ok, uno diría, en el contexto a 2 pescadores les dijo que va a ser pescadores de hombres. ¿Cuántos creen que también aplica para nosotros eso? Ser pescadores de hombres. Hombres y mujeres que necesiten de Dios. Eso es algo bueno y es algo que necesitamos. Necesitamos reconocer que somos enviados a ser pescadores de hombres. ¿Te imaginas que Jesús te estuviera diciendo esto ahora? Se lo dijo a Simón Pedro, a Andrés, pero hoy te lo dice a ti y a mí. Ven, sígueme y te haré pescador de hombres, pescadora de hombres, mujeres, de jóvenes y niños. Y esa es una realidad, necesitamos ser pescadores de hombres. ¿Cuántos saben que necesitan muchas personas a nuestro alrededor de Jesús? Curiosamente estamos ahorita haciendo cuentas de cuántas Biblias se están repartiendo, pero hay mucha gente que puede estar leyendo la Biblia. Otra vez voy a sacar mi Biblia del discípulo así, ¡fum! Y la gente querer conocer de Dios, pero no hay nadie que le explique, ¿sí o no? ¿Y qué es eso? ¿Cómo? Si alguien no creyente empieza a leer esto, dice, ¿qué es ser pescador de hombre? Ser una solterona y decir, te voy a pescar a ti y a ti y a ti. ¿Qué es ser pescador de hombre? Que alguien me lo explique. Y entonces ya cuando dejan la semilla, por ejemplo, Gedeones, es ahí nuestro trabajo de ir a ser discípulos. ¿Entiendes lo que lees? ¿Checas esto? Como en el caso de Felipe, Proyecto Felipe, los que fueron ayer. Era el etíope que estaba leyendo las escrituras. Imagínense el trabajo en equipo. Ligas bíblicas, Gedeones, dan la palabra, pero entonces nosotros tenemos que explicarles la palabra. ¿Entiendes lo que lees? Y después de eso, Felipe, al explicarle lo que no estaba entendiendo, después lo bautizó y él aplicó lo del discipulado. Pero no le podemos enseñar algo a alguien que no entendemos tampoco nosotros. Por eso, antes de hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. El primer paso de ser un discípulo es hazle caso al llamado de Jesús. El discipulado comienza con un llamado personal de seguir a Jesús. Observa estos 3 elementos que vienen ahí. Número 1, dice venid. Eso es una invitación. Jesús nos invita a que seamos sus discípulos. El discipulado comienza con gracia. No es por algo que hagamos, no es por algo que sepamos. Es una invitación y es una invitación gratis. Ven. Nadie se hace discípulo por mérito, por conocimiento. No, es ven. No, aparentemente ellos dirían, no me conoce Jesús, a Simón, Pedro y Andrés que están ahí, pero es una invitación de gracia el discipulado. Jesús toma la iniciativa y nos dice, ven, te voy a hacer pescador de hombres, sígueme. Porque lo vuelvo a mencionar, acompáñenme rápidamente a Juan 15:16. Juan 15:16. Este es un muy buen versículo para retomarlo. Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os los dé. Ya después dice un mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Yo los elegí a ustedes, Él nos eligió y para que demos fruto, y el fruto tiene que ver con el discipulado también. Pero 2, Él dice, vengan en pos de mí. No es seguir una doctrina solamente, no es seguir una institución, es seguir una persona. El centro del discipulado es Cristo. Ven, sígueme, ven en pos de mí. Está hablando, ven a mi persona, no a lo que solamente te voy a decir. El discipulado empieza con Jesucristo, su persona, su carácter, sus palabras. La tercera parte que dice este versículo que estábamos viendo en Mateo es
yo los haré. La transformación es obra de Dios. El discipulado no consiste únicamente en adquirir información, llenarnos de cursos de información, sino de conocer a Jesús, y eso nos lleva a ser transformados. La palabra de Dios nos llena, nos transforma. Mucha gente conoce acerca de Jesús, pero pocos caminan detrás de Jesús. ¿Tú estás caminando detrás de Jesús en este llamado particular? Es interesante poder confiar en Él. Porque un discípulo no pregunta, ¿qué me conviene hoy? ¿Voy, lo hago, sí o no? El discípulo dice, ¿qué quiere mi maestro de mí? Un creyente dirá, hoy, ¿qué aprendí hoy de la prédica? Un discípulo dice, ¿qué más puedo hacer por ti, maestro, y por la gente que hay alrededor? Somos más intencionales porque empieza con un llamado personal. 2, si primeramente vimos que el punto número 1 es el discipulado comienza con un llamado personal a seguir a Jesús, el punto número 2 es que el discipulado implica estar con Jesús antes de trabajar para Jesús. Y esto es algo importante que quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 y 14. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y de ahí empieza a explicar a los 12 discípulos por nombre. El orden es importante. Número 1, estar con él. Y número 2, ser enviados. A Jesús le interesa que estemos primeramente con él antes de que empecemos a servir o a hacer varias cosas. Oye, ¿qué es el discipulado? Es estar con Jesús. Si hacemos del discipulado cursos, estudios y solamente aprender de Jesús y no estar con Jesús, estamos cerrando mucho lo que es el discipulado. ¿Es bueno que estudiemos? Yo les voy a recomendar, actualmente estoy leyendo 6 libros sobre discipulado y digo, wow, en unas cosas no sabía esto y necesitamos avanzar. Pero el discipulado no se basa solamente en clases, cursos o libros. En el discipulado tenemos que aprender a estar con Jesús. Estar con Jesús te va a dar autoridad para echar fuera demonios, ¿sabías? Estar con Jesús te va a dar poder para orar por enfermos y que sanen. Estar con Jesús nos va a dar fuerza y vamos a reconocer su autoridad que pone sobre nosotros para ayudar a otros. Jesús dijo que escogió a 12, ¿para qué? Número 1, para que estuvieran con él. Pregunta, ¿estás con Jesús? Antes de venir a la iglesia, antes de decir, pastor, yo estoy con usted, le echo ganas, antes de estar nosotros en familia, que es de lo más lindo, ¿estás con Jesús? Ojo, y esto es un reto. ¿Cuántos sí tienen el bendito hábito de tener un tiempo con Dios antes de venir a la iglesia? Yo les invito a que tengan un bendito hábito, porque nuestra relación con Dios no depende de lo que hacemos el domingo en la iglesia. ¿Cuántos saben que el domingo en la iglesia es, corre, rápido, vámonos? ¿Cuántos les llega a pasar eso? Más los que sirven temprano. Nuestro tiempo con Dios es importante. Yo aprovecho la excusa de llevar a mis 3 perros a pasear, 5:30, 6. Hoy se me hizo tarde y eran 6:30. Digo, ay Dios, no quiero. Pero ese tiempo yo lo ocupo para estar leyendo la Biblia. Ya terminamos 1 de Juan, mañana empezamos 2 de Juan. Para estar orando y decir, Jesús, necesito de ti. Más allá que la palabra que estuve preparando, necesito de ti. Si no me puedo sostener solo de lo que viene de la reunión de domingo. Tengo que sostenerme de ti. Necesito estar con Jesús. Eso es lo primero que nos pidió. La segunda parte es que estemos con Jesús. El ser antes del hacer. El ser antes del hacer. Ese es discipulado. Oye, pero he fallado, tengo temas. Somos hijos de Dios, que en medio del pecado seguimos buscando la gracia. ¿Cuántos están así? ¿Cuántos han pecado en estos días? Seguimos pecando porque hay hábitos, porque hay circunstancias, por la concupiscencia, por nuestra carne, pero pedimos de la gracia de Jesús para seguir avanzando, solamente acercándonos a Él. Repito las prioridades:
estar con Él, después ser enviados. Nunca es al revés, nunca es al revés. Si te enviamos y no has estado con Jesús, te puede ir algo fuerte y decir, ay, quise echar fuera demonios y el demonio se me echó encima. Quise orar por alguien y se enfermó, hasta me contagió y se murió. No queremos que seas enviado porque Jesús está contigo. Jesús formó el carácter antes que el ministerio. Jesús forja el carácter antes que el ministerio. Repite conmigo, Jesús forma el carácter antes que el ministerio. A Jesús le interesa más nuestro carácter. Yo estoy trabajando con mi carácter. Y antes de ser pastor, soy Chucho Vadillo, soy esposo y tengo que trabajar mi carácter. Y ya después trabajar esto. Pero a veces damos más importancia al ministerio que a lo demás. Formó identidad antes que actividad. Jesús formó identidad. Estén conmigo. Caminen conmigo, los haré pescadores de hombres. Y ya después de trabajar la identidad, los mandó a echar fuera demonios. Esa es la fórmula. Estoy con Jesús y me da valor, valentía, me da fuerza para echar fuera demonios, para ir al hospital y prepararme cuando alguien me dice, acaba de morir mi familiar. Ay, ¿qué le digo? Pues la palabra de Dios. Por eso los invitamos a que vayamos al hospital. O cuando vamos al reclusorio y se nos para alguien, primero recuerden, el Espíritu del Señor está sobre nosotros porque hemos pasado tiempo con Jesús y entonces podamos hablar libertad a los cautivos. Formó comunión antes que misión. Comía con ellos, caminaba con ellos, se reía con ellos. Tengamos comunión con Jesús antes de poder ir a la misión. Por eso, aún los requisitos que nos comentaba el hermano Aarón de Gedeón es importante que sean realmente creyentes convertidos y que estén activos en la iglesia, pero implica que exista comunión, comunión con Dios y comunión con la iglesia, para entonces actuar. Muchas veces queremos servir sin cultivar la intimidad con Dios. Les invito a que hagan este bendito hábito. Antes de venir a la iglesia el domingo, que las actividades empezamos a las 9, a las 8 empezamos a servir, ten tu tiempo con Dios. Ten tu tiempo con Dios. Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ten tu intimidad con Jesús. Todos los días. Particularmente hoy te digo en domingo para que no dependas de esto que vemos aquí, pero todos los días ten tu intimidad con Jesús. Los discípulos caminaban con Jesús, comían con Jesús, escuchaban a Jesús, observaban a Jesús, aprendían de Jesús. Esto es discipulado. El discipulado es una vida compartida con alguien. Si tú no estás compartiendo con alguien y te está enseñando lo que Jesús le muestra, no estás siendo discipulado. Si tú no estás compartiendo tiempo como caminar, comer, situaciones particulares, no estamos a lo mejor haciendo esto. No es una simple clase o enseñanza del discipulado. Y por último, el discipulado hace discípulos. El discipulado hace discípulos. Este es el versículo que hemos aprendido todo el mes de abril y el mes de mayo. Jesús se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Observemos bien este pasaje de Mateo 28, del 17 al 20. Jesús no dijo: hagan asistentes de la iglesia. Hagan gente que vaya a la iglesia y se llene la iglesia, la comunidad, la casa. No dijo: hagan simpatizantes de mí o del reino que digan amo a Jesús, pero no a su gente o su iglesia. No, Jesús dijo: hagan discípulos. Cuando estemos analizando en las próximas clases, el discipulado es un mandato imperativo. Hagan. No solamente vayan, hagan. Y eso implica movimiento. Porque la gran comisión, cuando leemos este pasaje, la gran comisión lo podemos dividir en 4 partes. Ir, que es salir hacia las personas. Las personas no van a venir para nosotros, ¿no? Tenemos que ir.
¿Dónde estás? En tu colonia, en la escuela de tus hijos, en tu trabajo, tus pacientes, tus alumnos, tus clientes. Ve con ellos. El segundo es hacer discípulos. El mandato principal. Ya no basta con ir, hay que discipular. Ya que se les habló las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos implica sentarse, platicar, invertir tiempo, invertir dinero, platicar, conversar, compartir. Eso es hacer discípulos. Estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en sus problemas, en sus alegrías, que te invita a la fiesta de su hijo, que te invita al velorio de un familiar, que te pregunta a medianoche, oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Tú qué opinas? Aquello, lo otro. Eso es parte de hacer discipulado. Tercero, bautizar. Esto es incorporarlos a la comunidad de fe. Eso es enseñarles a obedecer los mandatos de Jesús. Un discípulo es el que ya está bautizado y está en parte de una comunidad de fe. Y trabajar con eso en comunidad, esto es grandioso. Esto nos ayuda. El último es enseñar, formarlos en obediencia. Ya que pasamos tiempo con ellos, las enseñanzas fluyen más rápido. Si solamente nos enfocamos que el discípulo es la enseñanza, probablemente no hagamos una relación, sino solo una persona que aprende, pero no una persona que se transforma y camina a nuestro lado. Formarlos en obediencia implica que nos equivoquemos, que hablemos en conjunto, que crezcamos en la gracia, que aprendamos en conocimiento, que sepamos de homilética, hermenéutica, pero también que sepamos de convicciones, de fe, valores, de apologética, de misiones, que conozcamos a otros hermanos, otros ministerios. Eso es parte de enseñar y que aprendamos a obedecer. El verdadero éxito del reino se observa cuando creyentes maduros forman nuevos discípulos. El verdadero éxito del reino se observa cuando creyentes maduros forman nuevos discípulos. Esto no lo dije yo, lo dice Daniel Nájar en uno de sus libros, Al estilo de Jesús. Dice, el verdadero éxito del reino se observa cuando creyentes maduros forman nuevos discípulos. ¿Tú eres un creyente maduro? Estás formando discípulos. Si no estás formando discípulos, significa que entonces o eres un creyente inmaduro o desobediente, que sería lo mismo, ¿no? No caigamos en desobediencia. El cristianismo no es para solamente escuchar, es para formar. ¿Y cuántos saben que cuidar de otra persona o estar al pendiente de otra persona te lleva a un nivel de responsabilidad? ¿Sí o no? Los que son papás, ¿cuántos han crecido y madurado al ser papás? Levanten la mano. Aunque se hayan equivocado, aunque digan, el ser responsable de otra persona te hace crecer, te obliga a crecer. Hay unos que no quieren crecer y por eso la paternidad y maternidad dicen, no se me da, no es un instinto, adiós, bye. Pero te obliga a quitarte el foco de ti y obligarte a movilizarte. ¿Cuánto más un bebé espiritual? Una persona que estás llevando a Cristo, a quien te está rindiendo cuentas, y esto es todo un tema. Todo discípulo está llamado a discipular. Si Jesús te llamó, tenemos que discipular. Concluyendo, ¿no? Y todavía faltan muchas cosas porque ver lo que significa ser discípulo, el costo del discipulado implica mucho. El discipulado no es un curso, un libro, un programa, es una relación. La relación de Jesús con su Padre mostró esta dinámica. Al igual que nosotros, como discípulos de Jesús, todo esto se caracteriza en el amor. Si cada vez que encontramos la palabra amor en la Biblia, nosotros la pudiéramos traducir en una relación comprometida y personal, ¿no crees que también el discipulado implique eso? Una relación comprometida y personal. Por eso Jesús siempre les decía a sus discípulos, en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Discipulado es una relación comprometida, intencional. Jesús está muy comprometido con nosotros. Haría del discipulado, cada vez que veamos la palabra amor, algo mucho más llevadero y fácil, sobre todo para los cambios profundos que necesitamos. Discipular al estilo de Jesús o como lo hacía Jesús
Es seguir a Cristo, como lo dijo Mateo 4:19. Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Es estar con Cristo, como vimos en Mateo 3:14. Y escogió a 12 para que estuvieran con Él y después enviarlos. Pero lo último que vimos, también el discipulado es cumplir con la misión de Cristo, de ir y hacer discípulos. Podría haber más elementos del discipulado. Vamos a hablarlos posteriormente, pero hoy quería cerrar esta parte. Porque la meta del discipulado no es saber más de Jesús, sino parecerse más a Jesús. Podemos aprender mucho más de Jesús, pero si no nos parecemos a Él, hay muchos que pueden ser teólogos o estudiosos de la Biblia, pero no parecerse a Jesús. Y Jesús hacía discípulos. Tengamos cuidado con caer en el error de decir, yo ya sé esto, pero no estás haciendo discípulos. No, ya conozco mucho de Jesús. Y si no estamos haciendo discípulos, puede ser un grave error. Padre Celestial, gracias por enviarnos a Jesús, el primer y gran modelo de cómo hacer discípulos, invertir tiempo en la gente, amar a la gente. Queremos ser discípulos tuyos, Jesús. Queremos hacer lo que tú haces, pero antes de eso queremos estar contigo. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que los aquí presentes podamos realmente ser discípulos tuyos. Tú conoces el corazón de cada uno, pero por sus frutos se conoce si es un discípulo o no. Te pido, Dios, que demos fruto. Aquellos que son creyentes solamente, hoy Espíritu Santo, llévalos a que tomen la decisión de ser seguidores, discípulos tuyos. Dios, aquellos que son discípulos, que se dejen discipular, pastorear, para que puedan hacer discípulos también. Que no caigamos en desobediencia. Yo te pido, Dios, que todos los hijos e hijas tuyas aquí presentes podamos seguir tu ejemplo, Jesús, de hacer discípulos. Esto nos lo pediste. Si te amamos con todo el corazón, también amamos tus mandatos y tu palabra. Gracias porque nos permites entender sobre el discipulado. Todavía hay mucho que aprender todavía, Dios. Pero yo te pido que tú puedas hablar al corazón de cada uno de los creyentes aquí, de tus hijos e hijas. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Ve y haz discípulos. Jesús te ha hecho pescador, pescadora de hombres y mujeres. La idea del lugar de los hijos es que podamos ir por aquellos que han sido quebrantados por violencia emocional, física, sexual o hasta violencia espiritual. Pero necesitamos manos. Necesitamos apoyar también otros ministerios y otras iglesias, porque somos un cuerpo en Cristo. El servicio que hacemos en la iglesia es mínimo a lo que nos pide Jesús, que es hacer discípulos. Eso es algo fuerte. Lo platicábamos hace 15 días. Podemos estar sirviendo en la iglesia y no hacer discípulos. Vamos a estar desobedeciendo, porque Jesús nos pidió hacer discípulos, no solamente limpiar o arreglar la casa. Eso es consecuencia de un hijo e hija, un discípulo o discípula de Jesús. Queremos en serio que puedan hacer discípulos de Jesús. Eso es nuestro deseo y por eso invertimos todo este mes de abril y mayo para estar hablando de evangelismo, discipulado y misiones. Creemos que esto es parte concreta de lo que Dios nos pide para con nosotros. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, que cerremos un poquito las filas y si estás solo o sola, acércate con alguien y tómele de la mano. Porque Dios no mandó discípulos aislados, siempre los mandaba de 2 en 2 o en familia, que por lo menos haya 2 personas juntos o más. Y déjenos bendecirles. ¿Sí?
son ovejitas de Jesús primeramente. Y Jesús les ama mucho. Para aquellos que se han sentido a veces sin el amor de Jesús, te quiero recordar, como el pastor de esta iglesia, que Jesús te ama. Él entregó su vida y queremos entregar la nuestra. Es que Él murió y resucitó. Nosotros hasta donde podamos queremos recordarles que Jesús les ama. Estén como estén, pasen lo que estén pasando, son ovejas del Señor. Padre Celestial, gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por ser el buen pastor de cada una de estas ovejitas tuyas. Por los procesos que estén pasando, por las situaciones que estén pasando, que ellos recuerden que son ovejas de tu prado. Llévalos esta semana a pastos verdes. Por favor, pastor de estas ovejitas, llévanos a un aderezar mesa delante de los angustiadores de cada uno de nosotros. Líbrales del mal, que en la cobertura tuya, buen pastor, todas estas ovejitas podamos estar cubiertas en ti. Hoy en tu nombre, buen pastor, les bendecimos. Y que puedan saber que son cuidadas, redimidas y salvadas por ti, buen pastor. Gracias por amarles, gracias por mostrarles tu amor, y que esta semana puedan seguir viendo que tú eres el que está con ellos antes que cualquier otra persona. Gracias, Jesús. Benditos sean en tu nombre precioso, Jesús. Amén.